Muchas gracias por acompañarnos y quería presentarles una evolución de lo que habíamos presentado en mis redes sociales y lo quisimos hacer un poquito más profesional, tanto en audio y video. Y sin duda alguna, una de las personas que me han acompañado en este proyecto y que le vamos a seguir para largo, mi compadrito, doctor Carlis, Miguel Ángel Carlis. Y aquí Hola, hola, estamos. ¿cómo están? Y el objetivo que habíamos hablado en el anterior proyecto era muy simple, era platicar un tema médico, platicarlo coloquial, pero también mencionar algo muy simple. Esto no va a suplir nunca una consulta médica, así que por favor te pido que pongas atención, que si te gusta, adelante, pero tienes que ir a consultar. Y si no te gusta, ay, pues no lo veas, por favor. O sea, no pongas comentarios negativos. Esto es para pasarla muy bien. Y tengo el gusto de mi compadre y yo quería hacerte una primera pregunta, compadre. ¿Dónde hiciste pediatría? Pediatría la hice en el Hospital Infantil de Monterrey. Ok. Es avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. La hicimos aquí en Monterrey. ¿Pero en qué Sí. hospital? En el antiguo Hospital Infantil Oye, de sí, Monterrey. ¿cuándo se clausuró? Ese ya desde el 2008, 2009 migró Al materno. al materno infantil. Fíjate Sí, que yo nunca lo conocí, no me tocó rotar ahí. Me sí. tocó rotar nomás en pediatría, ahí en el HU. Cuando estábamos de estudiantes, pues estaba la Lolita y el infantil y sí Sí, había rotaciones que había no, a mí para... no me ¿No? tocó. Pero no sé si era porque se abrió la nueva área de urgencias en aquella época, pero pues la verdad no recuerdo que me haya tocado o que no, porque no salí en las listas ahí. Sí, 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 había pocas rotaciones en el infantil, era principalmente el Metropolitano, la Lolita, pero el infantil sí tenía algunos estudiantes. Ah, bueno, pues. Una de las Sí. preguntas que yo te quería hacer y que me incumbe mucho en redes es, ¿cómo has visto la evolución de la consulta pediátrica cuando la llevamos hasta ahorita? Uy, sí, la pediatría sí ha tenido muchos cambios, pues principalmente en diagnósticos, en tratamientos, sí ha habido muchas mejoras. Realmente incluso uno de los grandes cambios que tuvo la medicina en México fue la incorporación de varias vacunas al esquema de vacunación nacional. Del 2007, cuando estábamos saliendo de la carrera, bueno, estábamos saliendo de la especialidad más que de la Sí, carrera, hubo la incorporación de la vacuna neumococo, la vacuna rotavirus, que neumococo es la principal causa de muerte de niños con sí. neumonía, meningitis, y el rotavirus es la principal causa de muerte por diarreas. Entonces, esas dos vacunas sí hubo un cambio muy importante en pediatría, que vino hacia la mejoría. Otra que he visto mucho en los últimos años es la especialización médica. Cada vez hay más subespecialistas, sobre todo en el área de pediatría, que pues, nos ayuda mucho a diagnósticos tempranos, nos ayuda mucho a tratamientos correctos. Y pues realmente la incidencia de las enfermedades probablemente sea la misma que cuando nosotros éramos estudiantes, pero ahorita se detectan mucho más enfermedades y más correctamente por el hecho que hay gente mucho más capacitada, mucho más especializada y que los diagnósticos se hacen oportunamente y el tratamiento se hace de manera inicial correcta. O Sí. sea, ya no ves tantos casos como los veíamos antes, que muy problemático el niño. Pues sí, todavía existen pues, enfermedades que lamentablemente, Ujú. aunque tengas un diagnóstico temprano, sabes que la evolución va a ser tórpida, sabes que la evolución va a ser mala, pero sí ha habido, sobre todo se ve en el área de neonatología, que ahorita los bebés tienen mucho mejor pronóstico que cuando nosotros estábamos de estudiantes, sobre todo Sí. el niño prematuro. Ahorita tanto los diagnósticos como los tratamientos oportunos o el avance en la tecnología en el tratamiento ha mejorado mucho la sobrevida de muchos bebés que en nuestra época pues, no tenían mucha posibilidad de supervivencia. Creo que en los últimos 10 años avanzó radical, ¿no? Sí, 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 es donde hubo un gran cambio. La tecnología se involucró mucho y eso ayudó bastante a que hubiera estos Yo avances. tengo una pregunta porque yo la veo en lo mío, en la obstetricia. Las redes sociales ayudan mucho para acercar todo con las personas, pero ¿hasta qué punto tú sientes que ha aumentado la ansiedad de los padres ante algo que probablemente sea pasajero, no va a complicar la salud del bebé y tú digas, creo que la red social ha aumentado más la ansiedad de los papás? Pues tanto las redes sociales como el internet, ¿sí? Sí, al momento que una persona se pone a investigar, Sí, alguna causa, y pues te confunde.
la persona, el familiar de un niño que no tiene mucho conocimiento médico y que le empiezan a bombardear con información de enfermedades graves, de enfermedades raras, pues se asusta, se espanta. Sí tiene beneficios también. Hay muchos médicos que ya están en redes sociales, que están dando tips, recomendaciones. También hay bastante ventaja en redes, pero también hay gente maliciosa incluso que puede confundir más en vez de ayudar a la información. Entonces se vuelve un arma de doble filo porque sí tiene muchas ventajas, sobre todo si conoces a la persona en redes, ya la has seguido por mucho tiempo, sabes que es una persona que tiene un currículum avalado, pues realmente sí te ayuda porque hay muchas recomendaciones que son buenas. Pero después te vas al internet y empiezas a ver síntomas que tiene tu hijo y sales espantadísimo. Sí, y algo que nos tocó ver en la pandemia, ver niños que le daban cloro. Sí, claro. Sí. Hubo muchos tratamientos incorrectos, incluso inicialmente, incluso recomendados por médicos inicialmente. Es que inclusive colegas aquí de Monterrey. Pero lamentablemente, como era una enfermedad que estaba saliendo, no teníamos libros para poder estudiar cuáles eran, cómo se diagnosticaba, cómo se trataba. Entonces hubo muchos tratamientos empíricos que se iniciaron, que a lo mejor iniciaron con una buena intención, pero que muchos se casaron y se quedaron con la idea que eran benéficos, aún demostrándose que no lo eran. Sí. Y pues sí surgió muchos tratamientos que terminaron siendo incluso perjudiciales para los pacientes, y había médicos que todavía lo recomendaban. Ahí fue porque les faltó un poquito actualizarse, ver los cambios que estaba teniendo la misma enfermedad y dándose cuenta que esos tanto estudios que se hicieron como el tratamiento no eran los más eficaces. Es que yo había visto algunos programas de algunos colegas que mencionaban que ahora con la tecnología los papás asumen roles como de médicos, entonces ya te los tienen sobretratados. ¿Sabes qué? Te pueden hablar a ti. Y a mi niño le di esto y no funcionó. Y tú, caray, es que todavía no lo he revisado. ¿Qué pasó? Claro. Sí, claro. Y yo lo veo lo mío y digo, no, doctor, ya me puse esto y no funcionó. Y dije, es que no. Entonces, el objetivo mucho de platicar contigo, compadre, es que sí podemos hablar de un tema, pero la paciente tiene que ir a consultar o llevar a tu niño, si no, no funciona. Fíjate, en la pandemia también surgió mucho el tema de las videollamadas, de la consulta virtual, que realmente era una herramienta utilizada en esas épocas y bastante benéfica incluso, de tener algo de información, de ver, aunque sea por pantalla, a un paciente, pues te dabas una idea. Definitivamente la exploración física es muy relevante para poder hacer un diagnóstico correcto. Porque al final de cuentas, cuando a mí me enseñaban un niño en una pantalla, yo les decía, empíricamente sospecho que esto puede ser la causa por estadística, no sé, una infección respiratoria. Pues el principal causante son los virus. Sí. Entonces decíamos, pues sospecho fuertemente que sea un virus lo que tiene tu bebé. Hay que iniciar tratamiento sintomático con estos medicamentos porque estamos tratando los síntomas. Pero siempre es importante ver la respuesta, ver la evolución, y si vemos que no hay cambios, sí hay necesidad de revisar a los niños, porque no puedes ver a través de una pantalla un oído, no puedes ver una garganta adecuadamente. Entonces, sí, y manejar antibióticos en forma empírica sin revisar a un paciente, también existe las resistencias bacterianas, que es un tema muy, muy importante tomar en cuenta, porque hay estudios que dicen que para el 2050 muchas bacterias van a ser resistentes, y ahí no tenemos ahorita antibióticos actuales. ¿Y qué vamos a hacer? Son pacientes que van a terminar internados, incluso estamos esperando que su cuerpo responda porque no tenemos cómo ayudar. Es que, no sé, bueno, a mí me gusta mucho recordar, y si checas cuando llevamos farma, nomás hablamos de ampicilina y cefalosporina hasta la tercera generación. Y ahora cualquier infección, pum, ya te vas a la de arriba. Sí, claro. Y a veces uno también desconoce en su ramo decir, ¿sabes qué? ¿Hasta qué punto realmente debí haberme ido basal? O sea, irme a la primera opción y no irme a la que vaya a causar mayor resistencia. Ahí donde nos ayudan mucho son los infectólogos. Sí. Los infectólogos estudian mucho también las resistencias bacterianas actuales para los diversos antibióticos. Entonces nos ayudan a decir, ¿sabes qué? Ahorita la incidencia de resistencia que hay para la ampicilina, para el trimethoprim sulfamethoxazol es tal. Entonces la opción más recomendada es medicamentos de primera, de segunda línea. Pero sí, como dices, o sea, tampoco irnos a medicamentos que son de tercera generación o de tercera línea
y no utilizar los medicamentos que todavía están Fíjate como que opción. tengo una duda. Cuando estábamos en el HU, o que tú estás entrenándote, por regular, era una neumonía, sacabas algunos factores socioeconómicos bajos. Sí, Algo claro. pasaba. Pero entonces, ¿qué pasa si ves hospitales como el Zambrano, Ángeles Valle Oriente o los Muguerza y ven neumonías internadas? Ujú. ¿Por qué el niño le dio neumonía? ¿Qué pasó ahí? Bueno, recordando que la principal causa de las infecciones son virales, independientemente de que estemos cubiertos. Incluso hubo un cambio también incluso en las bacterias. Hubo algo que se llaman serotipos emergentes, que aún nosotros vacunados contra el neumococo, contra algunas infecciones, hubo algunas nuevas cepas que evolucionaron y que ya no estábamos protegidos contra ellas, aún Ujú. teniendo la vacunación completa. Entonces, por eso también la evolución de las vacunas. Las vacunas que nosotros nos ponían en la infancia era una vacuna diferente que ya le incluyeron más cepas después en la nueva vacuna, que era la 13 valente, que ya incluía nuevos serotipos de alguna bacteria. Entonces, eso hace que las bacterias también estén cambiando y que surjan nuevas infecciones por el mismo bacteria, pero con una resistencia o con un serotipo diferente que no estamos protegidos. Eso le pasó al COVID. O sea, realmente el mejor ejemplo es el COVID, cómo fue evolucionando, cómo fue mutando, haciendo una variedad diferente, un serotipo diferente, que ya realmente no estábamos protegidos contra ese virus y la contagiosidad fue muy severa. Algunos eran más severos en contagiosidad, algunos eran más severos en letalidad. Esto también fue evolucionando gracias a la vacunación. Pero entonces como que el factor socioeconómico sí sigue pesando, pero a veces yo me pongo a pensar, oye, pues estás en hospitales privados, me imagino que es Sí, una claro. familia de clase media, media alta, pues ¿por qué se enfermó el niño? Pero así como tú dices. Digamos que los factores socioeconómicos influyen en la severidad, Ah, ok. ¿sí? Porque un niño malnutrido, un niño que tenga un peso bajo, un niño que tenga una enfermedad subyacente provocada por factores socioeconómicos, pues es más susceptible a gravedad que un niño que tenga buena nutrición, que tenga mejores condiciones de higiene. Sí, sí influyen, pero digamos que las infecciones no respetan, este niño vive en Sí. una casa de cartón y este niño vive en una mansión, o sea, como quiera los van a enfermar. Hablando ya bien entre raza, como se llama el programa, Platicando y Curando, ¿qué recomiendas a los papás? ¿Que contraten gastos médicos mayores o que junten dinero por si pasa algo? Uy, caray, qué buena pregunta. Pues realmente siempre tener un seguro de gastos médicos es bueno. Sí, ¿Por qué? Porque te da mucha tranquilidad. O sea, aunque sea un dinero gastado anualmente y que tú dices, oye, estoy tirando dinero, no es cierto. Cuando las personas que realmente aprecian mucho su seguro son los que lo han utilizado. sí. Y ahí es donde se dan cuenta de que esa tranquilidad que tienes un seguro, porque lamentablemente incluso surgió en la pandemia. Aún teniendo seguro de gastos médicos, Sí. no tenías dónde hospitalizarse, no tenías dónde internarte. Entonces, esa seguridad, esa tranquilidad que te da tener un seguro y poder acudir a un hospital donde te van a permitir estar con tu hijo, con tu familia, donde puede entrar más familiares a estar con él, no lo vives en hospitales públicos. En hospitales públicos, lamentablemente, no es que sean groseros y no quieran dejar entrar a nadie, es la capacidad que tiene el hospital para atender personas. Y están sobresaturados la mayoría de los hospitales públicos. Entonces no pueden permitir que haya varios familiares, no hay cuartos privados, no hay cuartos únicos, a menos que sean aislados, pero no hay cuartos únicos donde un sola mamá con su bebé están con varios otros bebés. Y eso también es difícil, incómodo. Las condiciones del cuarto también no son las mismas que un hospital privado. No tienen televisión, un asiento o sofá cama para que también descansen. Pues es bien pesado para los familiares. Haz cuenta que si tienes un niño de 3 años, bronquiolitis, Ujú, y a veces la familia quiere hacer el esfuerzo por el medio privado. claro. ¿Cuánto sale más o menos? Uy, caray, depende del hospital. Primero depende mucho del Ah, hospital, pero pues sí, o sea, mínimo te van a pedir una inversión o un enganche, un desembolso inicial de 40 a 50 mil pesos. ¿y al cash? Y al cash. O sea, eso te lo piden desde que internas al bebé si no tienes seguro de gastos médicos. Entonces sí, pues descompensa a cualquier familia promedio, Sin este, complicación más avanzada. sin hablar de complicaciones, exacto. Sin hablar de que el niño va a evolucionar mal, que hay riesgo siempre. Entonces estamos hablando
de que hay riesgos de que pueda evolucionar mal y que el panorama económico cambie. Entonces, no. El mejor regalo de Navidad que le pueden dar a un niño es un seguro de gastos médicos y estar tranquilo la familia. Sí, no, sí, pero sí están caros como quiera. Y la pandemia los disparó mucho. Sí, claro. Sí, sí, sí. Te digo, hay muchas opciones. Hay ya gran variedad de opciones. Algunas son bastante buenas. Algunas, pues sí tienen, de que limitan en hospitales. Pero ahí tienes que ver la póliza, tienes que ver y qué se ajusta a lo que tú estás buscando, qué se ajusta a la posibilidad que tú estés pagando. Y ya con eso puedes sacar un balance. Ahora, aclaro a la gente, no significa que el público sea malo. Como dice mi compadre, están llenos, nada más. Sí. Pero de que hay excelentes profesionales y que ambos trabajamos en hospitales así, es que el hospital es muy bueno. El problema es que a veces está un poquito La saturado nada mayoría de más. los hospitales públicos, los médicos que atienden ahí, trabajan Están en medio también en la privado. medicina privada. O sea, realmente, incluso para nosotros como médicos, el ámbito público es una academia constante. O sea, a mí me sirve para actualizarme todos los días, estar viendo muchos pacientes en el área pública y estar al día para poder atender también pacientes en el hospital privado. O sea, Bueno, realmente, platicamos en otro programa sobre el aspecto que tú también creo que has notado. El perfil del nuevo médico es más privado que institucional. sí, claro, Y a veces la institución también carece de más personal porque la población crece. sí, claro. Pero sí, es muy importante siempre contratar un gasto médico mayor si tienes un chamaquito recién nacido totalmente ahí. Si tienes una criatura los primeros 12 meses, ¿qué 3 consejos le darías a los papás clásicos? Estos 3 consejos, ponlos en marcha desde ya para que tu hijo no se te enferme. En el primer año. Sí. Primero, y uno de los más importantes es la lactancia materna. O sea, la lactancia materna, una de las principales ventajas que tiene actualmente es todas las defensas que le pasa la mamá al bebé Ujú. para prevenir infecciones. O sea, hablando de infecciones, yo creo que es una de las mejores formas de medicina preventiva que hay, además de todas las grandes ventajas que tiene el apego, el contacto, bebé-mamá. O sea, son muchos factores que no vas a conseguir en las fórmulas. Las fórmulas tienen sus ventajas en algún momento, si lo pueden llamar así, pero pues sí, o sea, hablando de infecciones, enfermedades, incluso el COVID, había algunas personas que decían, la mamá trae COVID, aléjala del bebé. No, al contrario, hubo estudios que decían que le esté dando seno materno le está pasando anticuerpos. No había vacunas para bebés, para Sí. recién nacidos no existían vacunas. La mejor forma de protegerlos era dándoles lactancia materna, Sí, hay ¿sí? una diferencia entonces entre un niño no lactado y lactado. Hablando de infecciones, sí. Ok. Disminuye la incidencia totalmente. Sí, ¿Qué sí, otro sí. consejo le darías? Otro consejo, pues la vacunación. Sí, que a veces hubo muchas campañas o tendencias antivacunas en el primer año. Es con la mayor carga de vacunación que tienen los niños. Son esenciales. Ahorita hay un brote de sarampión en Ciudad de México, que están tratando en el esquema nacional de actualizar a todos los niños que no tienen la vacuna del sarampión, que se pone al año de edad, que es demasiado importante tenerlos, ¿sí? Ese también es bien importante, que a veces se nos pasa, a veces no registramos al niño, no nos han dado cartilla de vacunación, muchos detalles que tiene la familia que hace que retrasen la vacunación, o incluso hubo desabasto de algunas vacunas y retrasaron también Sí. el esquema. Pero es bien importante que siempre estemos constantes para disminuir el riesgo de enfermedades graves ya prevenibles por vacunación. ¿Y el tercero, compadrito? El tercero, pues yo creo que sería una educación a la familia, ¿sí? Educación preventiva, de conocer el desarrollo de los niños, de conocer las enfermedades que puede presentar en el primer año, de empezar a estudiar. O sea, realmente ser papás es la única carrera que se lleva primero antes de que perdón, al revés. Es el único título que te dan primero antes de llevar la carrera. Y está difícil. Y es algo muy complicado. El primer año es el niño que se encuentra en la etapa más vulnerable, es la etapa donde el niño necesita más apoyo, no puede caminar solo, no puede alimentarse solo, no se puede cambiar solo. El primer año de vida ocupa totalmente a los papás. Entonces es un año donde el niño está dependiente de los cuidadores. Y es bien importante que los papás estén capacitados, que sepan aclarar dudas y que busquen medios donde les puedan ayudar a aclarar todas estas dudas.
¿Te topas con papás antivacunas? Tengo años de no toparme, pero sí, sí. Incluso se daba más en clases socioeconómicamente Sí. altas, ¿sí? Lamentablemente había una tendencia de bombardeo de que las vacunas eran algo mercantil, que era para buscar provecho de las casas farmacéuticas. Así las tenían catalogadas y ya hubo una campaña. Incluso en países de primer mundo era donde más antivacunas había. Entonces, sí me topé con 2, 3 personas que me decían: "Yo no quiero vacunar a mis hijos", y yo les decía: "Pues, para atenderte conmigo, necesitas vacunar a tus hijos". Para mí es bien importante tener la tranquilidad que te estoy dando la información correcta, y si no, pues bueno, ahí va a haber algún otro médico que te Ahorita pueda. mencionaste 2 vacunas, la de neumococo. Ahí te va, porque no me la sé. ¿Es la del 23 serotipos o hay otra? Esa es la de adulto. Ok, La del niño es de 13 serotipos, 13. ¿sí? ¿Cuánto anda en el mercado? En el mercado, la vacuna debe andar entre 2,000, $2,500 ¿Y cómo es la aplicación? promedio. El esquema son 2, 4 y 6 meses y refuerzo a los al año de edad. Y Sí, ya. O sea, 4 dosis, como quien sí, dice. sí, sí, 4 dosis. Ok. ¿Y la diarrea? La del rotavirus, ahorita son esquema de 2 dosis, son a los 2, 4 meses. Había un esquema de 3 dosis también, 2, 4 y 6 meses. Ya después de los 8 meses, ya la vacuna contra rotavirus no se puede aplicar por riesgo de alguna complicación. ¿Y esa cuánto anda? Esa, te mentiría, yo creo que como unos 500, $600 en promedio. Eh, ¿Cuál consideras más importante? ¿Hepatitis B o neumococo? Hepatitis B o neumococo. Hablando de incidencia de enfermedades. Es que a veces las pacientes buscan un paquete de maternidad y piden mucho. A mí me encanta porque a veces veo las preguntas y ¿me incluye la vacuna del recién nacido? Sí, ¿cuál? Por la vacuna. Sí, ¿cuál? Por la vacuna. Es que creo que estás pidiendo algo que no sabes. Me gustaría una asesoría para que veas qué vacuna nos interesa. Y a veces te agregan en los paquetes una vacuna y la paciente dice, le pusieron la vacuna recién nacido. ¿Cuál? No, pues no sé. Entonces Sí, parece que le pones algo a tu hijo, pero no sabes a qué enfermedad se la estás poniendo. claro. Y eso es lo ideal. Entonces, por eso pregunto pues ya lo va en el paquete, pero puede ser que una paciente tenga su bebito en una clínica donde no pongan vacunas y la pregunta sería ¿qué le debo poner a mi bebé? Tiene 2 semanas de nacido. Claro. La vacuna de la hepatitis B nos ayuda para evitar, en el recién nacido, para evitar la transmisión mamá-hijo de la hepatitis, ¿sí? Hay un esquema modificado donde no le pusiste la vacuna en los primeros 7 días, que es donde se puede evitar esa transmisión. Modificas el esquema y la pones a los 2, 4 y 6 meses. El esquema original es al nacer, a los 2 y a los 6 meses. La de los 4 meses no está. Se Ok. modifica el esquema y se pone a los 2, 4 y 6 meses si tienes el esquema completo de prevención de la hepatitis B en el lactante, en el niño en el primer año. Pero la vacuna es importante para evitar la transmisión en los primeros 7 días del recién nacido con esta vacuna. Por eso muchas veces hay la duda de que esa vacuna no se pierde. El esquema, como quiera, son 3 dosis que se aplican, pero se modifica. Si no se la pones en los primeros 7 días, lo único que corre riesgo es la transmisión mamá-hijo de la hepatitis. Ok. ¿Sí? Y por eso es la importancia de ponerla al momento de nacer. Pues Hay otra vacuna que se sigue poniendo en México, que es la de la tuberculosis, la BCG, la que nos deja la marca. Esa vacuna en cartillas internacionales no está. Aquí sigue habiendo mucha incidencia de tuberculosis en México. Es una vacuna que se sigue recomendando, sobre todo en los últimos años. Los infectólogos dicen ya la tuberculosis no es rural, ya es urbana. Sí. Antes creíamos que nada más en los ranchos, nada más en lugares donde había poca población y que había mucha gente en una sola área, es donde podía haber riesgo de transmisión de la tuberculosis. Ahorita sabemos que en el área urbana también hay muchos casos de tuberculosis. Entonces la vacuna sí nos ayuda a disminuir la complejidad de la infección. Realmente la vacuna no te previene la tuberculosis. La tuberculosis nos puede dar a las personas vacunadas, pero evita que se haga una tuberculosis miliar, una tuberculosis meningia, una tuberculosis complicada, ya más avanzada. Es lo que disminuye el Pero, riesgo. ¿cuándo se pone? Se pone el recién nacido, pero se puede poner en el primer año. O sea, no hay como que si no se la pusiste recién nacido ya no se la puedes poner. Se puede poner el primer año. Incluso algunos infectólogos dicen que hasta los primeros 5 años todavía se puede aplicar. Ok. Pero el primer año es la tasa de mayor funcionalidad de esta vacuna.
aunque hubo un desabasto importante en México. Es que eso iba a ir, porque hubo hay un grupo de recién nacidos que no tienen esa vacuna. Sí, sí, sí. Porque también va a tener en el medio privado, creo que no había. Sí, sí, sí. Lo que se hace en estos niños es ver si estuvieron expuestos a la tuberculosis. Se pueden hacer pruebas, la PPD, la prueba de la tuberculina, que es una prueba cutánea donde se mide la reacción cutánea que tiene la persona y ver si estuvo expuesto a la tuberculosis o no. Y ahí se puede medir si se puede vacunar o no también. Entonces se hacen en niños ya más grandes, se hacen pruebas. Incluso en Estados Unidos es lo que hacen. Hacen pruebas de tuberculina y ven si es niño que tuvo riesgo o no. Cuando tú mandas de intercambio en una escuela a un niño mexicano a Estados Unidos, te van a pedir si tiene la prueba. Incluso algunos piden una radiografía de tórax, algunos piden la prueba de tuberculina para ver si no estuviste expuesto, si no estuviste en contacto. O sea, es evidente que la pregunta era porque a veces siento que no se sigue un esquema completo los papás. Todas las vacunas son importantes, pero por ejemplo, yo lo que lo vivimos es que el desabasto de la BCG. Sí. Y a veces hay hospitales que no tienen la hepatitis B. Sí. Y muchos papás que a veces dan el ven institucional y no ponen el neumococo por muchas causas. Entonces, lo ideal sería eso. Yo siempre les digo a los pacientes que yo atiendo si no te pusiste en los primeros 7 días la vacuna de la hepatitis B, no te preocupes. Vamos a modificar el esquema y se va a poner el esquema completo para tu bebé. Y la BCG, si no la conseguiste, lamentablemente la BCG es una vacuna que viene en un vial de 10 dosis. Así es. O sea, no es una vacuna que la consigo y te la aplico. Tienes que juntar 10 niños para abrir una ampolleta y poder vacunarlos. Entonces, incluso Secretaría de Salud, el IMSS, lo que hacen es hacer un registro, una lista, y después de que juntan 50, 100 niños, ya les hablan para que vayan para abrir ampolletas y estar aplicándoselas a los bebés. Entonces, sí es una vacuna que no es de voy a una clínica privada, la pido y me la ponen a mi hijo. Normalmente, a menos que sea una que tiene mucha incidencia de niños que se van a vacunar, pues te abren una y se las aplican a todos. Pero no es lo común. La medicina privada, pues la mayoría de los niños ya vienen vacunados de recién nacidos o manejan esquemas internacionales en las casas de vacunas. Y eso hace que la vacuna BCG no se consiga en el medio privado. Sí, también. todo es institucional totalmente. Todo es institucional. Para que la gente sepa, es la famosa vacuna de la marca, ¿no? Sí, es la vacuna de la marca del brazo. Sí, totalmente. Por eso siempre lo hago como anécdota, que los pacientes me dicen, la vacuna recién nacido, sí, pero ¿a cuál te refieres? Sí. Y como no lo saben, digo, sería bueno que vean este video y digan, ¿sabes qué? A esta vacuna se refieren los doctores. Sí. Y es la que debo pedir en mi hospital. Claro. Compadrito, es la primera etapa de este programa. Vamos a ver la segunda etapa. Gracias. Saludos, que estén muy bien. Nos vemos en la segunda parte. Bye.